Si en ella vive un hombre de paz, recibirá la paz. Reflexionamos el Evangelio de Lucas, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. En aquel tiempo, Jesús designó otros 72 discípulos y los envió de dos en dos delante de él a todas las ciudades y lugares donde debía ir, y les dijo: la cosecha es abundante, pero los obreros son pocos. Rueguen pues al dueño de la cosecha que envíes obreros a su cosecha. Vayan, pero sepan que los envío como corderos en medio de lobos. No lleven monedero, ni bolso, ni sandalias, ni se detengan a visitar a conocidos. Al entrar en cualquier casa, bendíganla antes diciendo: la paz sea en esta casa. Si en ella vive un hombre de paz, recibirá la paz que ustedes les traen. De lo contrario, la bendición volverá a ustedes. Mientras se queden en esa casa, coman y beban de lo que le ofrezcan, porque el obrero merece su salario. No vayan de casa en casa, y cuando entren en una ciudad y sean recibidos, coman lo que les sirvan. Sanen a los enfermos y digan a su gente: el reino de Dios ha venido a ustedes. Pero si entran en una ciudad y no quieren recibirles, vayan a sus plazas y digan: nos sacudimos y les dejamos hasta el polvo en su ciudad, la que se nos ha pegado en vuestros pies. Con todo, sépanlo bien, el reino de Dios ha venido a ustedes. Yo les aseguro que el día del juicio, Sodoma será tratada con mejor rigor que esa ciudad. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Muy buenos días, queridos hermanos que nos visitan en el canal Testimonio de Sanación con el Padre Cristóbal Araujo. Les habla el ministro de la Palabra y de la Comunión, Tony Márquez. No olvidemos, queridos hermanos, llamar la presencia del Espíritu Santo, invocar la tercera persona de la Santísima Trinidad para que venga a nosotros, para que nos asista en este momento de reflexión, para que el Espíritu Santo de Dios sea el que nos dé el mejor poder de discernimiento de su palabra, para que la entendamos y para que por medio de ella también nos dispongamos al servicio de Dios en nuestros hermanos. Que el Señor Dios Todopoderoso envíe su Santo Espíritu sobre nosotros, para que Él nos muestre el camino, el sendero y la luz. Amén. Queridos hermanos, hoy reflexionamos el Evangelio de Lucas en el capítulo 10, versículos del 1 al 12. Y el Señor Jesús nos está diciendo que en ese tiempo Jesús había designado otros 72 discípulos y los envió de dos en dos delante de él a todas las ciudades y lugares a donde él iba a ir. Aquí podemos tener la primera enseñanza, hermanos. Nos habla Lucas que en aquel tiempo Jesús había llamado primero a 12. A esos los instituyó apóstoles e incluso les da su nombramiento de apóstoles. Pero después Él sigue llamando y llama después a 32. A estos los envía de dos en dos a anunciar la palabra de Dios. Y hoy el Señor me está diciendo por medio
del Evangelio de Lucas, en el capítulo 10, versículo 1 y siguiente, me está diciendo que llama 72 discípulos más. ¿Para qué? Para enviarlos a predicar la palabra de Dios, a llevar el mensaje de salvación, a ser los discípulos de Jesús, a hacer lo que entiendan la palabra, que lo acepten a Él como el Salvador y a que los bauticen en el nombre de Cristo Jesús, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Ese es el mandato que Jesús les da a cada uno de nosotros. Recordemos, hermanos, la reflexión es esta. Primera reflexión, primera enseñanza es que Jesús, después de llamar a 12, a quienes instituye apóstoles, Él llama a 32, ahora llama a 72. Ahora yo quisiera hacer esta pregunta interrogante a ti, hermano. Quiero dejarla ahí, esta pregunta pendiente. Y la pregunta, amadísimo hermano, es: ¿cuántos católicos cristianos somos hoy? Ya no somos 72, sino somos millones y millones los que Jesús ha llamado a anunciar el reino de Dios. Dice que la palabra de Dios, que Jesús los mandó delante de Él, porque Él también iba a visitar estos lugares. Pero Él los envía diciendo: la cosecha es abundante, pero los obreros son pocos. Rueguen pues al dueño de la mies que envíe obreros a su cosecha. Muchos hermanos están necesitando la palabra de Dios. Muchos hermanos están esperando que tú y que yo le hablemos. Muchos hermanos están allí agobiados y desesperados en momentos difíciles de la vida. Por ejemplo, acá en Venezuela, donde muchos no saben ni siquiera qué hacer, tantas cosas, tantas dificultades que hay, la luz, el agua. Por ejemplo, ahorita también tenemos el grave problema del gas. Entonces muchos han comprado una cocina eléctrica, colocan a hacer la comidita y automáticamente se va la luz, y entonces queda en penumbre, queda todo a medias, queda la gente igual. Entra la desesperación, entra tantas cosas en nuestra mente, y allí donde nosotros actuamos como cristianos anunciando la palabra de Dios para tratar de calmar a nuestros hermanos, para tratar de meterle en esa mente las cosas de Dios. Por eso Jesús nos envía a nosotros delante, pero Jesús nos hace una advertencia: vayan, pero sepan que los envío como corderos en medio de lobos. Recordemos, queridos hermanos, que Jesús a ti y a mí nos ha encomendado dos cosas, y nosotros, por medio de los apóstoles, que son los sacerdotes, que son nuestros párrocos, que son estos pastores que nos ha colocado el Señor en la Iglesia Católica, para que nosotros entendamos por medio de ella su palabra, nos han encomendado dos cosas, dos grandes cosas nos ha encomendado Dios. Por eso nos dice: vayan, pero sepa que los envío como corderos en medio de lobos. ¿Y por qué nos dice Jesús esto? Porque nosotros necesitamos llevar el mensaje de salvación. ¿Cuál es el mensaje de salvación? Anunciar el Evangelio, la palabra de Dios, anunciar que el reino de Dios está entre nosotros, que el reino de Dios ha venido a visitarnos a nosotros, que el reino de Dios es Jesús y ha venido a salvarnos a nosotros. Pero hay otra cosa en la cual nosotros necesitamos estar afincados, y es en la verdad, es en denunciar el pecado. Y a muchos hermanos no les gusta cuando nosotros hablamos del denuncio del pecado. Muchas personas quieren que la iglesia hable muy bonito, y muchos dicen: uno viene a buscar paz a la iglesia y sale peor. No, hermano, ¿tú quieres paz? Hoy es jueves de oración. Venga, visita el Santísimo. Ahí está el Santísimo en un desierto, solo, esperando que tú vengas a orar, esperando que tú vengas a platicarle tus dificultades, tus defectos, tus debilidades.
tus problemas. Ahí está el Santísimo, esperando que tú le digas, aquí estoy, Señor, y allí vas a recibir paz si tienes una comunicación directa con Dios. En cambio, nosotros, escuchando la palabra de Dios, vamos a escuchar la verdad. Jesús no nos miente a nosotros, hermanos. Me dice que me está enviando como oveja en medio de lobos, porque a muchas personas no les importa, a muchas personas no les preocupa que les hablen acerca del pecado. A ellos les gusta que le hablen de las cosas bonitas y maravillosas que hay en este mundo, pero no en las cosas perversas y pervertidas con las que nosotros podemos perder el mundo que Jesús nos está brindando, que es la vida eterna. Por eso, más adelante Jesús viene a decirnos, no lleven ni monedero, ni bolso, ni sandalias, ni se detengan a visitar a nadie, no se detengan a hablar con nadie por el camino, porque puede perturbar tu mensaje, pueden perturbar la idea que tú llevas de llevar el Evangelio de Cristo. Porque yo les voy a contar algo. Por ejemplo, acá Jesús me está diciendo que no lleve monedero, ni bolsa, ni sandalia, porque el Señor es el que se preocupa por lo que te sucede a ti, por lo que me sucede a mí, por lo que me falta a mí. Por eso yo debo preocuparme simplemente por hacerle caso a Dios, por obedecer a Dios y por anunciar la palabra de Dios. Lo que me haga falta, Él sabe a dónde me ha enviado. Él me está diciendo, te estoy enviando como cordero en medio de lobos. También al final dice, no se detengan a hablar con nadie, con ningún conocido, a visitar ningún conocido. Casi estas cosas me habían sucedido a mí, me suceden a mí. Cuando yo voy por la calle llevando el mensaje, voy a visitar a los enfermos, cuando voy a visitar algún matrimonio, alguna pareja que tiene problemas, a tratar de ayudar a mis hermanos, visitándolos en sus casas, me consigo a alguien por el camino y la gente me dice, Tony, ya te vas a detener a hablar. Entonces, ese momento nosotros perdemos la paz. En ese momento nosotros perdemos esa fuerza espiritual que nosotros llevamos para nuestros hermanos a cuales vamos a visitar. Por eso dice, al entrar en cualquier casa, dice Jesús, al entrar en cualquier casa, primero bendíganla. Jesús nos está dando un mandato, pero solamente los sacerdotes pueden bendecir, ¿sí? ¿Y por qué nosotros le decimos bendición mamá y mamá me dice Dios te bendiga? Incluso los ateos, los que dicen ser ateos, usted le dice bendición y dice el Altísimo y Poderoso te bendiga. No mencionan a Dios, pero ¿quién es el Altísimo y quién es el Poderoso? Dios. Por eso, hoy Jesús nos está diciendo acerca de bendecir, de ayudar a nuestros sacerdotes a bendecir. Yo recuerdo las primeras palabras que escuché de mi primer párroco, el padre Daniel Rico, Dios le bendiga, padre Daniel, fueron, ayúdenme a bendecir. Papá, mamá, ayúdenme a bendecir. Padrino, madrina, ayúdenme a bendecir. Esas eran las palabras del padre Daniel. Que Dios le bendiga allí donde está. El padre Daniel se encuentra por acá, por Colombia, por allí por Colombia. Y entonces Jesús nos dice claramente, cuando entren a esa casa, bendíganla antes diciendo la paz sea en esta casa. No es que nosotros vamos a llegar echándole cruces a nuestros hermanos, diciendo, tratando de hacer una bendición como la del sacerdote. No, el Señor me está hablando a mí de bendecir, porque nosotros a veces lo único que hacemos es maldecir, queridos hermanos. Esas palabras con las que nosotros a veces tratamos a nuestros hermanos, entonces repudian, hermano. Por eso, al entrar en cualquier casa, nosotros necesitamos decir, la paz esté con ustedes. Y en ese momento, si hay alguien allí que sea digno de esa paz, recibirá la paz. Y si no, la paz volverá a nosotros, dice Jesús. ¿Por qué? Porque hay muchos sitios que nosotros vamos a visitar donde nos puede hacer daño, donde hay muchas malas influencias, donde hay malas cosas. Y entonces, ese momento, ese aspecto, nosotros debemos tomarlo. La paz esté con ustedes y si hay alguien digno de paz, pues recibirá la paz. Mientras se queden en esa casa, coman y beban de lo que les ofrezca. Muchas personas, hermanos,
que van a anunciar el reino de Dios, pensamos que porque somos hijos de Dios, necesitan recibirnos a nosotros con todos los placeres del mundo, porque nosotros vamos en nombre de Dios y estamos cerrados. Porque Jesús me está diciendo que cuando yo entre en cualquier casa o en la casa que entre y me reciba, allí voy a comer de lo que me ofrezcan. No voy a exigir comida, solamente le voy a dar gracias a Dios y voy a recibir el alimento. ¿Por qué? Porque el obrero merece su salario. Y si nosotros observamos en 1 Corintios, capítulo 9, versículo 14, el Señor nos da una enseñanza. O allí Pablo nos regala una enseñanza que ha escuchado de los discípulos, que ha escuchado allí de los primeros enviados. Y en 1 Corintios, capítulo 9, versículo 14, nosotros vamos a encontrar que dice: el Señor ha ordenado de igual manera que los que anuncien el Evangelio vivan del Evangelio. El Señor ha anunciado de igual manera que los que anuncian el Evangelio, pues que vivan del Evangelio. ¿Por qué? Porque donde quiera que nosotros vamos a entrar, pues vamos a recibir la gratitud por medio de las personas que en el alimento, en la bebida, en la comida. Lo mismo nos dice Primera de Timoteo, capítulo 5, versículo 18. Nos dice Timoteo: les digo esta escritura para que no pongan bozal al buey que trilla, y también el trabajador tiene derecho a su salario. Hagámosle caso hoy, queridos hermanos, al Evangelio de Lucas, que nos está hablando muy repetitivamente para que nosotros hagamos caso por medio de la palabra de Dios. Más adelante también viene a decirnos el Señor que nosotros necesitamos entrar, curar a los enfermos y anunciarles que el reino de Dios está cerca. Hermanos, muchos enfermos vamos a conseguir nosotros en los hogares. Y uno de esos enfermos, queridos hermanos, es que nosotros pues necesitamos hablarle a muchos enfermos que tienen enfermedades espirituales, hablarles acerca de la palabra de Dios, hablarles que el Señor está entre nosotros y que todas las dificultades que nosotros podamos tener, pues necesitamos colocarla en manos de Dios. Y saben, queridos hermanos, que hay muchas personas que están en casa esperando una palabra de aliento, un consejo, una palabra para que se alce ese ánimo. Yo he oído muchas personas que dicen: Tony, pero tus palabras a veces le dan ánimo a uno, y lo más veraz es que nosotros necesitamos decir: las palabras son de Dios, son de Jesús, porque Él me ha enviado y Él es el que me da la fuerza por el Espíritu Santo para poder hablarla. Pero necesitamos hacer el trabajo para que el Espíritu Santo esté con nosotros. Pero de igual manera hay otras ciudades que no nos van a recibir. Hay otros hermanos que no nos van a recibir. Y Jesús nos dice que nos sacudamos el polvo de los pies, porque ese día será juzgada con menor rigor Sodoma que la ciudad que no nos reciba a nosotros. Porque Jesús en el Evangelio de Mateo nos dice que el que me recibe a mí, que el que me recibe al que ha enviado, pues me recibe a mí. El que recibe a los catequistas, el que recibe al sacerdote, el que recibe al ministro, el que recibe la palabra de Dios, recibe a Dios. Así que, queridos hermanos, hoy la palabra de Dios nos está invitando a que nosotros podamos vencer a todos esos lobos que nosotros vamos a enfrentar por medio de la palabra de Dios. Que al Señor sea el honor y la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Querido hermano que no te has suscrito en el canal del Padre Cristóbal Araujo, ya lo puedes hacer. Suscríbete. El canal se llama Testimonios de Sanación y tenemos el último testimonio que se ha grabado con la hermana Yurbi Torres. Se llama Dios no existe, y un bonito testimonio para la familia. Así que querido hermano que no se ha suscrito, ya puedes suscribirte
Dale a la campanita para que te llegue la notificación y deja tu comentario. Tu comentario es para nosotros a crecer más. Nosotros no somos muy altos, pero crecemos en la fe. Hoy quiero saludar a la hermana Carmen Herrera, que nos saluda desde Argentina. Saludos, querida hermana Carmen. Dios te bendiga, Dios te guarde, Dios te regale mucha salud. Saludamos a la hermana Luz Guerrero, a la hermana María Ramírez. Dios te bendiga, hermana María. Al hermano Ari Fernández. A la hermana Rosario Segura, que todos los días nos escribe. Hermana Rosario, ya casi la siento como de mi familia. Gracias por sus mensajes alentadores. Gracias por darnos ese mensaje maravilloso todos los días, porque todos los días nos da ese ánimo de crecer en la fe. Mari Castillo, Dios te bendiga. Por el hermano Moisés. Hermano Moisés, no te preocupes, vamos a seguir orando por ti para que la fe que colapsa crezca. Cada vez que colapsa, crezca más en Dios, porque muchas personas han sido llamados al camino de Dios y han tenido muchas dificultades. Créale, hermano Moisés Hernández, a la palabra de Dios cuando dice que nos ha enviado como ovejas, como corderos en medio de lobos. Así de que ánimo, ayúdame también tú a orar. Hoy voy a orar, voy a hacer una oración ante el Santísimo. Visita al Santísimo hoy, Moisés. Visita al Santísimo y dile que tú estás allí para servirle al Señor, para servirle a Dios en nuestros hermanos. No te preocupes, hermano. Hoy voy a estar orando por ti y para que crezca tu fe y para que siga día a día la conversión. Recuerde que la conversión es día a día. Recuerden esas palabras del Padre Cristóbal. Si una persona la operan hoy, le dan reposo por lo mínimo 3 meses. Entonces esa persona se va recuperando poco a poco. Nosotros estamos, los que hemos estado enfermos espiritual, nos hemos recuperado poco a poco y nuestra conversión va poco a poco, gracias a sus oraciones. Así de que no te preocupes, hermano Moisés. Ánimo, ánimo, ánimo y que el Señor te bendiga. Queridos hermanos, no olvidemos que necesitamos hoy visitar el Santísimo, hacer la oración. Te pido que ores mucho por Venezuela, que ores para que esa luz que todos los días se va, que es la luz de la electricidad, pues a nosotros no se nos vaya la luz de Cristo, porque mucha gente desmaya en la paz de Cristo y en buscar al Señor como nuestro Salvador. Dios los bendiga, Dios los acompañe. Les habló Tony Márquez, el discípulo.